A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Más de 2.400.000 venezolanos se expresaron a través del voto en un proceso electoral completamente organizado por la sociedad civil. Luego de esa expresión, ahora esta semana, el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, que no representa a la nación venezolana, ha asegurado que todo este proceso queda sin efecto. No sabemos exactamente en qué se podría traducir esta declaración. Lo que sí han apuntado los expertos es que se trata de la criminalización, la judicialización de un proceso completamente ciudadano y soberano del pueblo venezolano. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Nelson Chiti Larroche, quien fue diputado del Congreso de Venezuela y adicionalmente es político, escritor y abogado constitucionalista. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Gaby, gracias a ti por la invitación. Bueno, Doctor, yo creo que podemos... Perdón. Sí, adelante. No, Adelante. quería empezar con eso. ¿Cómo queda sin efecto una expresión que ya se dio? Es como que yo dijera algo y digan que mis palabras quedaron sin efecto. Si ya emití mi voluntad y mi expresión, ¿cómo la pueden revertir? Sobre todo por la naturaleza del acto del 22 de octubre. Fue una consulta popular. Se llevó a las instancias del soberano una pregunta: ¿a quién le gustaría a usted acompañar o quién escoge usted para una elección futura allá en el año 2024? Y había varios pues que concurrían democráticamente. Es bueno que dejemos claro que es, repito, reitero, ratifico, enfatizo, una consulta popular, no es una elección. La elección se hace de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales. En este caso simplemente se consultó y la gente se expresó. Qué torpe, se lo digo francamente y con algo de vergüenza, porque ¿cómo es posible que la sala electoral indique que se suspenden los efectos? Da risa. ¿Los efectos de qué? Ya la consulta se hizo. No hay nada ilegal en que nos consultemos los venezolanos. Este es el artículo 70 de la Constitución sirviéndole de base, de apoyo. Y desde luego no se infringió, no se transgredió, no se violentó ningún dispositivo constitucional o legal. Entonces, ¿cómo vamos a suspender lo que ya se produjo? Los efectos jurídicos, ¿cuáles efectos jurídicos? Allí hubo una consulta y esa consulta, por ella sola, fue suficiente para aquello que perseguía el soberano, saber dentro de él mismo, de su contexto, qué era lo que quería. Así pues que es un gesto inútil. Hay dos cosas en la vida, decía Albert Camus, que me vienen al espíritu cuando veo estas cosas. No hay nada más irreparable que la torpeza y la estupidez. Ahora, ¿usted cree que es torpeza y estupidez o justamente se busca amedrentar, desilusionar a los venezolanos? Porque quizás el efecto jurídico se quede allí en un limbo, pero si ellos lograran
echar mano a los datos de los electores, poder meter preso a alguien, ellos estarían buscando un efecto en esos ciudadanos que se atrevieron a ir a elegir, no a esta elección, sino a esta consulta, como usted lo aclara. Gaby, tú dijiste algo interesante: amedrentar, asustar, intimidar. Pues ellos se la pasan en eso. Esto que se está haciendo se llama en la doctrina jurídica derecho penal del enemigo, que fue una experiencia que se produjo en la Alemania nazi por allá en 1935, en ocasión de que se sancionaran las llamadas leyes de Nuremberg, que precisamente apuntaban a juzgar a aquellos que ya no eran ni siquiera adversarios de aquel proceso del Tercer Reich, sino que eran tratados como antagonistas, como enemigos. Entonces, pues iban a un proceso en el que sus derechos estaban comprometidos. Así como las amenazas que se han hecho a Casal y al mejor lote de venezolanos, miembros de la sociedad civil, disponibles que actuaron en el orden de su corazón y su conciencia y perfectamente atenidos a la Constitución y a la ley. En fin, están viendo cómo, resollando por la herida que les produjo el impacto nacional telúrico, que llegó a todas partes de Venezuela, de una elección en la que salió favorecida la señora María Corina Machado, pero sobre todo, y lo más importante, es que se advirtió el despertar ciudadano. La gente reaccionó. Y atención, que reaccionó en los sectores populares, en el barrio, allá en aquellas zonas de Caracas más modestas, con más problemas. Allí salió a la gente a respaldar primero la primaria y segundo a la candidata que obtuvo pues el favor de esa consulta, que fue la ama María Corina Machado. Pero hay un dato importante: ¿hasta dónde eso tiene una repercusión real? Pues ¿saben qué quieren, Gaby? Quieren inducir a la abstención, intimidar, asustar, como dijimos hace un rato. Se trata de que tú te quedes en tu casa, que no hagas nada, que los dejes a ellos, fascinerosos, seguir depredando la cosa pública y desconociendo el Estado de Derecho. Pero se van a sorprender porque ya la gente reaccionó y viene un forcejeo de voluntades, no lo niego. Allí va a haber una dificultad porque ellos van a tratar de negar la constitucionalidad y la secuencia constitucional, y la gente va a tratar de asegurarse de que haya una manera pacífica, electoral, libre, constitucional, de superar esa carencia que ha supuesto, este proceso siempre amañado de hacer empresa en el poder público, dominarlo y sujetarlo, vaciándolo completamente de su calidad constitucional y legal. Sí. La pelea es peleando, y así va a ser. Nos corresponde hacer una breve pausa a esta hora, pero al regreso quería analizar junto a usted dos cosas. En primer lugar, ellos hacen un proceso judicial nacional, pero también a nivel local, prácticamente ordenando a los fiscales de cada uno de los estados a actuar en contra de las personas que formaron parte de esta organización. Y también quiero analizar con usted esos supuestos delitos que no han sido tipificados, pero están siendo utilizados para hacer que las personas involucradas vayan a declarar a la Fiscalía. Hacemos esta breve pausa y enseguida venimos con más de Perspectivas. Ya regresamos.
con perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con Nelson Chiti Larroche, quien fue diputado del Congreso venezolano y adicionalmente es abogado, escritor y también político venezolano. Quería en primer lugar ver cómo es posible que a través de la Fiscalía Nacional se den órdenes a las fiscalías locales para que esto sea un proceso que inunde a cada una de las autoridades o las personas que organizaron este proceso, porque creo que eso es evidencia de cómo también se hace este tipo de violaciones a los derechos humanos, en donde un ente nacional ordena a los demás a perseguir a actores políticos que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro. Eso se llama hostigación, se llama acoso y se llama abuso de derecho. Pero estamos en un régimen, como hace un rato lo dije, que desconoce los fundamentos del Estado de Derecho, la legalidad, la constitucionalidad. Y ese es el forcejeo del que estamos hablando. Ellos que quieren fuera de el Estado de Derecho imponer una dinámica que conduzca a la abstención, para ellos moviendo la gentecita que tienen, el pueblo más pobre, más humilde, más hambriado, que ya se les levantó, que ya les reaccionó, que ya no les hizo caso, pero creen ellos que con eso pueden permanecer en el poder. ¿Para qué? Como dije hace un rato, para depredar la cosa pública. Vamos a poner las cosas en su nombre. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo citaron. No hay tipos delictivos allí. Van a acosar, van a presionar, sí, van a atemorizar quizás a algunos, pero no parece que haya mucho que hacer, salvo que se nicaragüice el proceso. Se quiten la careta y eso es completar lo que viene siendo la ruptura del hilo constitucional. Simplemente actuar como, digamos, como lo que son. Pues una gente que no son demócratas y que no respetan las reglas del juego democrático. ¿Qué más cree que podría pasar? ¿Usted cree que pueden ir a prisión los de la comisión de primarias? Incluso María Corina Machado podría ir a prisión a través de este proceso. ¿Ellos lo pueden construir de una manera que llegue a ese punto? Mira, aquí hay dos aspectos. El primero es que no hay juridicidad en esas situaciones. Tú hace un rato al comienzo lo dijiste. Se está intentando criminalizar un proceso perfectamente válido, social, institucional, convencional y popular. Una consulta. ¿Dónde está el crimen allí? En el caso de María Corina y de los miembros de la Comisión Electoral, que hicieron que estuviera riñendo con la Constitución y la ley. Eso es una consulta. No, es que en Venezuela, de acuerdo a los intérpretes que tienen disponibles ahí, los cagatintas disponibles, bueno, las cosas son que cualquier pregunta debe hacerla el Consejo Nacional Electoral, cualquier consulta. Nosotros allí volvemos a lo que he dicho. Eso es en los casos de los procedimientos electorales. Esto es una consulta y no redicta y no tiene ese carácter. Ahora bien, María Corina ni siquiera inhabilitada está constitucional ni legalmente. Eso también es una medida que se sale de los parámetros constitucionales y legales, por la cual pues ellos pretenden detenerla. Ahora bien, en ninguna parte de la Constitución dice que la Contraloría puede
suspender, dejar sin efecto, inhabilitar, atención, a un ciudadano. Eso tiene sus procedimientos y sus pautas. Repito, que queramos desconocer completamente el orden constitucional, el orden legal, y nos vayamos a los hechos. Ahí, bueno, estaremos en otro escenario y el mundo tiene que reaccionar. Han venido, se acaba de suscribir un acuerdo. Bueno, ya lo violaron. No me sorprende, ¿eh? Han habido 13 intentos de diálogo, 13. Y en ninguno el gobierno ha cumplido. No es que yo sea triacáfobo, como se diría, la fobia número 13. No, es que ninguno de los anteriores tampoco los han cumplido. Ahora, yo pienso que el gobierno del señor Biden y en fin, y la gente de la Unión Europea, que han venido escuchando los reclamos, las sanciones, nuestros problemas económicos y sociales. Señores, si no defendemos la legalidad de las primarias, si no defendemos a quien fue electo para ser candidato, en Venezuela no habrá democracia. Y en Venezuela continuará la sistemática violación de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos sociales de cada ciudadano venezolano, y lo que es más grave, se continuará yendo la gente. Hay ya 7.8 millones de venezolanos inundando el mundo. En algunos casos haciéndolo muy bien, en otros siempre se va alguno que es menos bueno, portándose mal y comprometiendo con su actuación al gentilicio todo. Pero lo importante son casi 8 millones de venezolanos con el carácter de refugiados, como dice ACNUR. Y eso tiene, pues, un contenido político. Claro, hay que leer bien la declaración de ACNUR, hay matices. Pero lo cierto es que en Venezuela hay una estampida desesperada por salir de quienes han venido paulatinamente haciéndole zapa a la nacionalidad y han socavado completamente las bases de la república. En la próxima parte quiero aprovechar su experiencia política y su olfato y todo lo que conoce en materia internacional para tratar de entender qué quiere Estados Unidos y qué puede hacer. Y Estados Unidos como figura principal de la comunidad internacional para justamente tener herramientas de presión. En breve continuamos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con Perspectivas, en esta ocasión conversando con el exdiputado del Congreso Nacional, Nelson Chiti Laroche, quien también es político, escritor y abogado. Hablábamos de Estados Unidos en particular. Han asegurado que hay dos temas fundamentales. En primer lugar, el tema energético, porque a Estados Unidos se le ha complicado con los diversos conflictos que hay en el mundo, y adicionalmente el tema migratorio al que usted hacía referencia. Hay quienes aseguran que si no alivian las sanciones van a seguir llegando venezolanos a la frontera entre México y Estados Unidos. Pero hay otros que aseguran que esta victoria de María Corina Machado va a hacer que muchos venezolanos pongan en pausa esos planes de emigrar y apuesten por unas elecciones en 2024. Estados Unidos está entrampado en todos estos temas y adicionalmente debería honrar su palabra de si iban a retirar esa flexibilización de sanciones si estos incumplían. ¿Qué puede hacer Estados Unidos y qué cree que pueda pasar en las próximas horas? Lo que voy a decir no es lo que yo quiero, sino lo que veo venir. Vamos a dejar eso claro. Pues yo pienso que a los Estados Unidos no le queda más remedio que suspender la flexibilización de las sanciones y tal vez incluso ampliarlas. La posibilidad de que Venezuela continúe suministrando petróleo es tal el grado de crisis
que Venezuela conoce, que siendo el país del mundo, uno de los 2 o 3 países con más reserva petrolera, no tiene gasolina para su gente, o por lo menos no satisface completa y regularmente el mercado de hidrocarburos internos, en fin, de los productos estoy hablando. Estamos produciendo en el orden de los 750, 780 mil barriles diarios y buena parte de eso se dedica a la satisfacción de las necesidades locales. Estamos muy mal. Y eso no va a mejorar porque se levanten las sanciones. No. La única manera que este país reaccione favorablemente es que entre en un proceso distinto, con otra política económica, otra política social, otra política institucional, otra política exterior, otra política de defensa. Y todavía me detengo para hablar de los problemas de salud, de educación, de transporte, de alimentación. Venezuela conoce la hora de la emergencia humanitaria. Tenemos el más alto índice de nutrición infantil desde que se llevan estadísticas en Venezuela. Desnutrición de las damas también, porque la mamá acompaña un poco al muchacho en su tragedia. En resumen, los Estados Unidos, me temo, solo podrán endurecer su discurso. De no hacerlo, van a verse un tanto comprometidos en lo que ha sido su discurso ante el mundo, y por otro lado no es que vaya a mejorar las cosas ni que vaya a llegar más petróleo. Esta gente no produce más, no sabe producir más, y atención, lo que producen se lo roban. Así son. Es decir, ¿no cree que el tema de las sanciones solucione parte de la crisis humanitaria que existe en Venezuela? No. Seamos francos. Venezuela producía en el último trimestre de 1998, cuando Chávez gana, 3.300.000 barriles de petróleo al día. Y 1 millón de esa producción, un tercio, digámoslo así, en cifra gruesa, eran refinados en Venezuela. Bueno, piensen que ahora eso ha bajado a una quinta parte aproximadamente, una cuarta, una quinta parte. Y el nivel de refinamiento está, bueno, con números de postración. ¿Cómo puede este país reaccionar a lo que ha sido, sin exageración, Gaby, una depredación? Hay que ir a los campos petroleros para ver en manos de quiénes están. Hay toda una mafia que, asociada con el gobierno, adelanta una presión incluso sobre la gente que trabaja. La gente de Chevron tropieza con las dificultades, con una antisociedad atornillada, enquistada alrededor de los negocios. Este es un país en manos del ilícito en todas partes. Esto que estoy diciendo es la verdad, y a riesgo de lo que pase lo digo, pero no creo que podamos nosotros pensar que las sanciones son determinantes. Antes de que las sanciones, digamos, se produjeran y se adelantaran, ya Venezuela venía cayendo en su producción y en la calidad de su actividad petrolera, en los niveles de refinación, etc. A Venezuela le ocurrió un cataclismo político, intelectual y moral. Venezuela vive o ha vivido el asalto de la mediocridad corrupta. Finalmente, ¿cuál es su recomendación para María Corina Machado? Le tocan muchos retos
y hay quienes desde ya la están presionando a que sea parte del camino, aun y cuando tiene la fortaleza de muchas personas que la apoyaron hace apenas semanas. Mira, yo creo que hay algunos seres humanos que están signados por el destino. Yo creo que María Corina es una de ellas. Atención que yo no estuve con ella en la campaña de primarias. Yo respaldé a otro candidato, a César Pérez Vivas, porque lo consideré el más preparado para una situación muy difícil y muy compleja que, digamos, se produciría al ganar las elecciones. El día siguiente, el que gane es muy duro. Y sobre todo, en la esperanza de la gente, hay dificultad para poder conciliar el discurso de lo que hay que hacer y el tiempo para hacerlo. En fin, pero quiero decirte una cosa, María Corina ha dicho que ella va hasta el final. Esto es el comienzo. Ella le va a dar duro, es valiente, es corajuda. Y además de eso, todos los días escucha la voz popular que le dice, insiste, mantente, dale, y Vox Populi, Vox Dei. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Bueno, Gaby, que Dios te bendiga y ojalá tus buenos propósitos, deseos y los de tu gente se sumen a los nuestros. Quiero concluir recordando aquello de Karl Popper. Una democracia es el sistema en el que el cambio de mando de unas manos a otras se produce pacíficamente y sin derramamiento de sangre. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos sostener a Venezuela democrática. Yo creo que el pueblo venezolano tiene muchas buenas intenciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Son las declaraciones de Nelson Chiti Larroche, quien fue diputado del Congreso Nacional y adicionalmente es escritor, político y abogado constitucionalista, dándonos entonces esa perspectiva jurídica y política a lo que acontece hoy en Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.